Hey, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy vamos a aprender a cómo factorizar usando el método de la espadobla especial. ¿Qué es el método de la espadobla especial? ¿Cuándo se usa? ¿Cómo lo uso? Estos interrogantes lo vas a resolver con el siguiente ejercicio. El método de la espadobla especial es un método de factorización que me permite factorizar polinomios de grado 4 en sus factores primos. Antes de proceder con estos ejercicios, lo primero que tenemos que hacer es verificar que nuestro polinomio sea de grado 4, esté completo y esté ordenado. En nuestro caso, nuestro polinomio es de grado 4, efectivamente, está completo porque no le falta ningún término y está ordenado en forma descendente. Una vez verificadas esas tres condiciones, lo que tenemos que hacer es identificar los términos extremos y el término central. En nuestro ejercicio, los términos extremos son x a la cuarta y el número 5, y nuestro término central es 12x al cuadrado. Una vez verificado todas estas condiciones, el siguiente paso es desdoblar los términos extremos. En nuestro caso, vamos a desdoblar el x a la cuarta en x al cuadrado y x al cuadrado, y el término 5 lo vamos a desdoblar en 5 y 1. Luego lo vamos a multiplicar en aspa, forma cruzada, de tal manera que x al cuadrado por 1 nos da x al cuadrado y x al cuadrado por 5 nos da 5x al cuadrado. Sumamos los resultados y obtenemos 6x al cuadrado. 5x al cuadrado más x al cuadrado nos da 6x al cuadrado. Ese resultado lo colocamos en la parte inferior y buscamos nuestro término central. En nuestro caso, el término central es 12x al cuadrado. A ese término central le vamos a restar el resultado que hemos obtenido, 6x al cuadrado, resultando 6x al cuadrado. A ese resultado final lo vamos a colocar en la parte inferior de nuestro diagrama. Estas líneas vamos a borrarlo porque ya no nos es útil. Entonces, hasta ahora lo que hemos realizado es primero identificar los términos extremos. Segundo, desdoblarlos en sus factores primos. Tercero, aplicar el producto en aspa. Sumar esos resultados parciales y restarle al término central, que en este caso es 12x al cuadrado, y ese resultado final lo colocamos en la parte inferior de nuestro diagrama. Entonces, hasta ahora hemos identificado ese término central, ese término 6x al cuadrado, y ahora el siguiente paso es desdoblarlos en sus factores. Los factores de 6x al cuadrado son 6x y el x, el 3x y el 2x, el menos 3x y el menos 2x. Se dice que son sus factores porque al multiplicarlos nos da 6x al cuadrado. Vamos a escoger la primera combinación y lo vamos a situar en la parte superior de 6x al cuadrado. El orden es indistinto, lo podemos colocar primero x y luego 6x, o si no 6x y x. Ahora lo que tenemos que hacer es identificar dos zonas, la zona izquierda, y la zona derecha. En ambas zonas vamos a aplicar el aspa simple, donde el producto cruzado nos tiene que dar el término central de la respectiva zona. Entonces vamos a aplicar en la zona izquierda. Aplicando el producto en aspa en la zona izquierda, tenemos que es x al cubo más 6x al cubo, y esto es 7x al cubo. Este término efectivamente no es igual al término central. Haciendo lo mismo en la zona derecha, decimos que 6x más 5 por x es 5x, esto nos da 11x, y tampoco es el término central de la zona derecha. Por lo tanto, esta combinación que hemos escogido no es la indicada. Vamos a escoger otra combinación. Esta no es la indicada. Vamos a escoger la segunda combinación.
3x y el 2x. Aplicando el producto en aspa sería 3x al cubo más 2x al cubo. Esto nos da 5x al cubo. Y efectivamente es el término central de la zona izquierda. Haciendo lo mismo en la zona derecha, es 3x más 5 por 2x es 10x y esto nos da 13x. Y en la zona derecha no cumple la igualdad con el término central. Por lo tanto, esta combinación no está bien. Cuando nos vemos ante esta situación, lo primero que tenemos que hacer es cambiar el orden. Vamos a poner arriba 2x y acá 3x. Entonces aplicamos el producto en aspa en la zona izquierda, sería 3x al cubo más 2x al cubo y esto nos da 5x al cubo. En la zona derecha es 2x más 5 por 3x es 15x y esto nos da 17x, y este término es igual al término central de la zona derecha. Por lo tanto, ya hemos encontrado los factores primos. Los factores primos de este polinomio son x al cuadrado más 2x más 5 y x al cuadrado más 3x más 1, donde cada término es una fila de nuestro diagrama. El primer término es la primera fila, el segundo término es la segunda fila. En este otro ejercicio vamos a aplicar el mismo método para hallar los factores primos de este polinomio. Al igual que en el caso anterior, lo primero que tenemos que hacer es verificar si nuestro polinomio es de grado 4. Efectivamente es de grado 4, esté ordenado en forma decreciente, y esté completo. Nuestro polinomio está completo porque no le falta ningún término. El siguiente paso es desdoblar los términos extremos. El primer término extremo, que es 5x a la cuarta, lo vamos a desdoblar en 5x al cuadrado y x al cuadrado. Y el segundo término extremo, que es 6, vamos a desdoblarlos en sus factores. Para ello vamos a hallar los factores de 6. Los factores de 6 son el 6 y el 1, el 2, el 3, el menos 2, el menos 3, el menos 6 y el menos 1. Son factores porque al multiplicarlos entre sí nos da el valor de 6. Vamos a escoger la primera combinación, 6 y 1. Colocamos en ese mismo orden 6 y 1 y multiplicamos en aspa. Multiplicando en aspa tenemos que 5x al cuadrado por 1 nos da 5x al cuadrado, más x al cuadrado por 6 nos da 6x al cuadrado, y obtenemos 11x al cuadrado. Ese 11x al cuadrado lo vamos a restar a nuestro término central. Nuestro término central es 21x al cuadrado. Entonces a ese término central le vamos a restar este valor, 11x al cuadrado, obteniendo 10x al cuadrado. Este resultado final lo vamos a colocar en la parte inferior de nuestro diagrama, 10x al cuadrado. Ahora lo que tenemos que hacer es hallar los factores de 10x al cuadrado. Los factores de 10x al cuadrado son 10x y x, el 5x y el 2x, el menos 5x y el menos 2x, el menos 10x y el menos x. Utilizando la primera combinación y en ese mismo orden, lo colocamos en la parte superior de 10x al cuadrado. Sería 10x y x. Y identificamos dos zonas, la zona izquierda y la zona derecha. En ambas zonas vamos a aplicar la regla del aspa, donde al multiplicar en aspa nos tiene que dar el término central de la respectiva zona. En el primer caso nos da 5x al cuadrado por x, nos da 5x al cubo, y en el segundo término es x al cuadrado por 10x, nos da
10x al cubo y obtenemos 15x al cubo. Y como nos podemos dar cuenta, ese valor no es el término central de la zona izquierda. Por lo tanto, este orden que hemos cogido quizás no sea el correcto. Vamos a cambiar de orden. Vamos a poner primero x y luego vamos a colocar 10x y aplicamos la regla del aspa. Como podemos darnos cuenta, si multiplicamos en aspa 5x al cuadrado por 10x, nos da 50x al cubo. Y es evidente que no es ni se acerca al término central. Por lo tanto, esta combinación que hemos escogido no es la correcta. Probamos con la siguiente combinación, 5x y el 2x. Colocándolos en ese mismo orden, obtenemos lo siguiente. 5x al cuadrado por 2x nos da 10x al cubo, más x al cuadrado por 5x nos da 5x al cubo, y esto nos da 15x al cubo, y tampoco es el término central. Entonces probamos cambiándolos el orden. Arriba 2x y abajo 5x. Multiplicando en aspa, obtenemos 5x al cuadrado por 5x nos da 25x al cubo. Y no está cerca y tampoco es el término central. Entonces, esta combinación que hemos escogido tampoco es la correcta. Probamos con la siguiente combinación. Menos 5x y menos 2x. Al multiplicar en aspa, siempre nos va a dar un valor negativo. Por lo tanto, estos factores no pueden ser negativos, porque nuestro término central es un valor positivo. Por lo tanto, ese tampoco no es una combinación, y tampoco este. Cuando estamos ante esta situación en donde los factores del término que hemos hallado no son los correctos, y entonces lo que tenemos que hacer es cambiar los factores iniciales que hemos escogido. En este caso hemos escogido inicialmente al 6 y al 1. Entonces esa combinación que hemos escogido no es la correcta. Vamos a escoger ahora la segunda combinación, el 2 y el 3. Entonces si escogemos al 2 al 3, nos va a salir otro término, el 2 y el 3. Aplicando la regla del aspa, tenemos que 5x al cuadrado por 3 nos da 15x al cuadrado, sumado con x al cuadrado por 2 nos da 2x al cuadrado, y obtenemos 17x al cuadrado. Ese valor lo restamos al término central y obtenemos 4x al cuadrado. Ese valor lo colocamos en la parte inferior de nuestro diagrama y procedemos a descomponer en sus factores. Los factores de 4x al cuadrado son 4x y el x, el 2x y el 2x, el menos 2x y el menos 2x, el 4x, el menos 4x y el menos x. Y vamos a escoger la primera combinación. Cogiendo la primera combinación, tenemos que es 4x y x. Y aplicando la regla del aspa en ambas zonas, tanto en la zona derecha como en la zona izquierda, debemos obtener el término central. En el primer caso, tenemos 5x al cuadrado por x nos da 5x al cubo, más x al cuadrado por 4x nos da 4x al cubo, y obtenemos 9x al cubo. Es evidente que este no es igual al término central del lado izquierdo, por lo tanto esta combinación que hemos escogido no es la correcta. Vamos a cambiar el orden para poder verificar si se cumple, poniendo arriba primero el x y luego en la parte inferior al 4x. Obtenemos que 5x al cuadrado por 4x nos da 20x al cubo, más x al cuadrado por x nos da x al cubo, y obtenemos 21x al cubo. Por lo tanto, tampoco es el término central. Por lo tanto, esta combinación que hemos escogido no es la correcta.
En la siguiente combinación tampoco sería correcta porque el término central de nuestro polinomio es positivo. Tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho son positivos, y si aplicamos la regla del aspa nos va a dar un término negativo. Por lo tanto, esta combinación que hemos cogido no es correcta. Cuando estamos ante esta situación, lo más conveniente es cambiar la posición de los factores iniciales. Podemos cambiar estos factores y obtenemos lo siguiente. Primero vamos a colocar el 3 y luego el número 2, y aplicando la regla del aspa. Aplicando la regla del aspa tenemos que 5x al cuadrado por 2 nos da 10x al cuadrado, más x al cuadrado por 3 nos da 3x al cuadrado, y obtenemos 13x al cuadrado. Ese valor vamos a restarle al término central y obtenemos 8x al cuadrado. Ese valor lo colocamos, como en el caso anterior, en la parte inferior de nuestro diagrama y obtenemos, como en los casos anteriores, sus factores. Los factores de 8x al cuadrado es 4x y el 2x, el 8x y el x, el menos 4x y el menos 2x, etc. Vamos a escoger la primera combinación. Escogemos 4x y el 2x, y aplicando la regla aspa tanto en la zona izquierda como en la zona derecha, obtenemos lo siguiente: 5x al cuadrado por 2x nos da 10x al cubo, más x al cuadrado por 4x nos da 4x al cubo, y obtenemos 14x al cubo, y no es el término central. Entonces vamos a probar cambiando el orden de estos factores. Colocamos primero colocamos primero el 2x y luego el 4x y multiplicamos en aspa. Multiplicando en aspa tenemos que 5x al cuadrado por 4x es 20x al cubo, más x al cuadrado por 2x es 2x al cubo, y obtenemos 22x al cubo, y efectivamente nos da el término central, que es 22x al cubo. En la zona izquierda cumple con que el producto en aspa nos da el término central. Ahora lo mismo vamos a hacer en la zona derecha, multiplicando en aspa. 2x por 2 nos da 4x, sumado con 4x por 3 nos da 12x, sumando nos da 16x, y efectivamente nos da el término central, 16x. Por lo tanto, esta es la combinación correcta para nuestro diagrama. Entonces los factores son 5x al cuadrado más 2x más 3 por x al cuadrado más 4x más 2. Como se pueden dar cuenta, ese tipo de método, el método del aspa doble especial, es un método de prueba donde tienes que probar con todos los factores hasta que obtengas el factor correcto que se cumpla las condiciones. En este último ejercicio vamos a resolver este polinomio que consta de 3 términos. Lo primero que tenemos que hacer es verificar que se cumplan las condiciones. En nuestro caso, nuestro polinomio es de cuarto grado, está ordenado en forma decreciente, pero no está completo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es completarlo con los términos que faltan. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es colocar los términos x a la cuarta en primer lugar, y luego en forma decreciente tenemos que colocar los términos que faltan. El segundo término debería ser x al cubo. Sin embargo, en nuestro problema no existe el x al cubo, por lo tanto lo vamos a completar con 0 de x al cubo. Y ese sería nuestro segundo término.
El tercer término tiene que ser x al cuadrado y tendremos que completarlo con el x al cuadrado porque ese término sí existe en nuestro polinomio. El cuarto término sería x. Sin embargo, en nuestro polinomio no existe el x elevado al exponente 1. Por lo tanto, lo vamos a completar con 0 de x más 0 de x. Y el último término sería más 1. Entonces, ya tenemos nuestro polinomio que está completo, está ordenado y es de grado 4. El siguiente paso es identificar los términos extremos, que sería x a la cuarta y el 1, y desdoblarlos en sus factores primos, el x al cuadrado y el x al cuadrado en esta parte, y el 1 lo desdoblamos en 1 y 1. Multiplicando en aspa, tenemos que x al cuadrado por 1 nos da x al cuadrado, y x al cuadrado por 1 igualmente nos da x al cuadrado. Sumando esos resultados parciales, obtenemos 2x al cuadrado. Luego identificamos el término central, que en nuestro caso sería x al cuadrado, y le restamos esa cantidad que hemos hallado, 2x al cuadrado. Resultando de esta resta, menos x al cuadrado. Ese resultado final, que es menos x al cuadrado, lo colocamos en la parte inferior de nuestro diagrama. Ahora, lo que tenemos que hacer es desdoblar ese término en sus factores, que sería menos x y el x. Son sus factores porque al multiplicarlos nos da menos x al cuadrado. Entonces, colocamos en ese orden menos x y x y identificamos dos zonas, la zona izquierda y la zona derecha. Aplicamos la regla del aspa en ambas zonas, tanto en la zona izquierda como en la zona derecha, y verificamos que se cumpla que el producto cruzado tiene que ser igual al término central de la respectiva zona. Entonces, multiplicando en el lado izquierdo, x al cuadrado por x nos da x al cubo, y x al cuadrado por menos x nos da menos x al cubo, y esto resulta 0. Por lo tanto, vemos que en el lado izquierdo sí se cumple. Ahora aplicamos lo mismo en el lado derecho y vemos que menos x por 1 nos da menos x y x por 1 nos da más x, resultando 0. Por lo tanto, también se cumple en el lado derecho. Por lo tanto, esta es la combinación correcta y los términos los términos factorizados de nuestro polinomio son x al cuadrado menos x más 1, y el otro término es x al cuadrado más x más 1, donde cada término viene a ser una fila de nuestro diagrama. El primer término vendría a ser la primera fila y el segundo término vendría a ser la segunda fila de nuestro diagrama. Entonces, como se pueden haber dado cuenta, ese tipo de ejercicios, el método del aspa doble especial, es un método de prueba en donde tienes que probar con los factores hasta llegar a la combinación correcta. Entonces, eso ha sido todo por hoy, todo por el video. No olviden suscribirse, darle manito arriba y comentar.